Start. Y ahí hay como unos 5 a 10 o 20 segundos de demora. Ahora sí. Buen día a todos. Alberto, si quieres arrancar por tu parte. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Les pedimos disculpas por la demora, algunos detalles técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Les queremos agradecer la presencia en esta mañana. Esta mañana donde vamos a tener algunos minutos de la mano de Licencias Online, nuestro socio de negocios, para hablarles sobre una problemática muy actual, ¿no? ¿Qué podemos hacer para dar continuidad a nuestro negocio, a nuestros sistemas? Y bueno, como vamos a ver más adelante, son múltiples las variables por las que nuestros sistemas en algún momento pueden sufrir un downtime, ¿no? Desde problemas técnicos con el hardware, con las redes, errores humanos y N variables externas, ¿no? Habrán escuchado ustedes de ransomwares, habrán escuchado de hasta eventos políticos sociales que normalmente están pasando nuestras economías latinoamericanas, ¿no? Es por eso que, como siempre decimos nosotros, es bueno tener un plan B. Y la idea de este taller en esta mañana es precisamente proveerles una alternativa muy interesante que sea efectiva en costos, y es tener tus sistemas backupeados, respaldados mediante la nube de Microsoft Azure, ¿no? Para eso tenemos el gusto de contar con Daniel Yesurón, que es Pre-Sales Cloud Specialist para la región. Dani, gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Gracias, Alberto. Y muy buen día a todos. Seguro están viendo en pantalla que estoy con otro nombre, pero no se preocupen, soy Daniel. Solamente como algunos anuncios para poder arrancar correctamente. Probablemente entre lo que estoy hablando y ustedes me están escuchando hay algunos segundos de demora, por lo cual siempre están invitados a que puedan hacer sus preguntas, sus consultas, y a medida que vayan saliendo en el sistema, las podremos ir contestando. Y lo que no, con mucho gusto lo vamos a investigar y le vamos a hacer llegar la respuesta en el menor tiempo posible. Entonces, como para hacer una pequeña charla de lo que vamos a estar viendo hoy, la idea es, en base un poco también a la experiencia de ya trabajar varios años con nube y específicamente con Microsoft Azure, es hablar un poco de cómo podemos no solamente resolver ciertas situaciones, sino que adelantarnos a las mismas, es decir, no tener que esperar a que suceda ese potencial desastre, esa problemática, y ver qué herramientas tenemos a disposición también para trabajar con Azure en este sentido, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de Azure, también podemos hablar de Office 365, podemos hablar de todos los productos que componen hoy la suite de soluciones de Microsoft. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de agenda, vamos a seguir centrándonos en quizá lo más utilizado hoy, que es nube en Azure, ¿sí? Lo que tenemos que tener en consideración es que siempre, como para hacer una pequeña introducción, Microsoft Azure no es solamente, por decirlo, la nube, sino que es un conjunto de servicios, ¿sí? Y este conjunto de servicios permite que cuando se los trabaja de manera ordenada o en cierta forma con determinado criterio, se pueda llegar a converger a una determinada solución. Y esto es importante entenderlo porque no es que siempre tenemos que tomar el mismo camino para llegar al mismo resultado. Podemos tomar varios caminos distintos utilizando diferentes tipos de servicios. Algunos de ellos van a ser en mayor o menor medida más complejos de configurar o más caros económicamente, si lo queremos ver desde un punto de vista económico, pero muchos de ellos trabajan para poder llegar a determinadas soluciones. Y todos estos servicios, cuando hablamos de nube, no decimos que están en un solo lugar. Lo interesante de esto es que Azure, es decir, la nube de Azure, posee diferentes localizaciones, que en este caso son llamadas regiones, y cada una de estas regiones es un conjunto de data centers, ¿sí? Son lugares especialmente diseñados donde se guardan y se mantienen lo que serían la infraestructura que después van a servir todos estos servicios.
Y como pueden ver en este mapa, hoy al día de hoy hay más de 50 regiones disponibles, todos a nivel en distintos lugares del mundo. Y es interesante ver cómo ya cada vez aparecen mayor cantidad de regiones y muy bueno ver que están apareciendo nuevas regiones también en Latinoamérica. Es decir, se está por abrir hace unas pocas semanas, se anunció la apertura de un nuevo data center en Chile. Se ha abierto una segunda localización, una segunda región en el sur de Brasil, lo cual, en Brasil, perdón, lo cual es muy, muy bueno para mejorar lo que sería la coste eficiencia de los servicios. Y esto se compone, y esto se junta con el slide anterior, o con lo que ya muchos de ustedes quizás ya conozcan, que es el, bueno, ¿dónde voy a ubicar mis servicios? Porque no es lo mismo ponerlos en el sur de Brasil que en el este de Estados Unidos o que en África, dado que no es solamente el costo que va a tener determinados servicios, sino también la resiliencia, la latencia, qué tan rápido voy a llegar a poder acceder a ese servicio. Y si esto lo bajamos a tierra, es decir, lo traemos a situaciones particulares, bueno, si estamos hablando de un esquema, por ejemplo, de contingencia, ya sea backup o disaster recovery, o estamos hablando de un sistema que tenga extensión a la nube, es decir, lo que se llama el típico desborde de capacidad. Caso sería tener hoy una base de datos local y que parte de esa base de datos esté ubicada en la nube para poder ir liberando mi servidor físico. Eso se le llama desborde de capacidad. Bueno, no es lo mismo tener parte de esa base de datos bien, bien cerca mío, lo cual mejoraría la latencia, a tenerla en la otra parte del mundo. Y esto también se balancea con el pricing. Por ahí sale un poco más barato tenerla en el este de Estados Unidos que tenerla en el sur de Brasil. Y muchas veces es por la típica oferta y demanda. Esto quiere decir que, ¿por qué hoy cuando uno entra a revisar los precios en Azure sale más caro en el sur de Brasil? Bueno, es porque en el sur de Brasil hay menos cantidad de data centers y por lo tanto oferta y demanda sale un poco más caro, ya que Microsoft quiere que se utilicen también los data centers que están con mayor disponibilidad. Entonces este mapa es más que nada para que tengan una visión muy rápida de que lo que vamos a estar hablando no es solamente aplica a nivel técnico, a nivel de compliance, sino que también implica a nivel físico dónde están ubicados esos data centers y por lo tanto también cuáles son prácticas que se pueden tomar en cuenta para cada uno de ellos. Bien, entonces simplemente para que tengan ahí la visual. Cabe destacar, y esto para pasarlo un poquito más rápido, que todos los servicios que se encuentran en la nube, sean de infraestructura, como tener una máquina virtual, tener bases de datos, tener sistemas de inteligencia artificial, un CRM, lo que sea, todo viene atado en base a lo que es el cumplimiento de nube. Esto implica que sobre cada uno de los diferentes, ya sea data centers o inclusive tipo de información que estemos trabajando, va a estar complementado por estas normativas. Y estas normativas pueden también definir si un negocio puede estar o no en la nube acorde al tipo de, bueno, información que vayamos a estar trabajando. Entonces, es muy interesante ver que todas estas normativas de cumplimiento son públicas para poder ir a revisarlas a nivel web y sobre cada una de ellas se puede hacer un drill down y leer todo lo que cada una de ellas implique. Pero es muy importante entenderlo y saber que está a disposición para poder validarlo previo a comenzar a trabajar con la nube inclusive, ¿sí? Y después también se complementa bastante bien con lo que se llama el SLA, que esto es el Software Level Agreement o cumplimiento de nube. ¿Sí? Lo que dice el SLA es, en pocas palabras, cuáles son las reglas del juego respecto a qué es lo que la nube nos presenta como un servicio a nosotros. ¿Y por qué esto es interesante y por qué se complementa con lo que vamos a estar charlando? Porque muchas veces cuando estamos hablando de un escenario de contingencia, o supongamos que vino un temblor y destruyó básicamente un edificio donde estaba todo mi servidor físico con mi infraestructura. Bien, bueno, quien tenga la responsabilidad sobre esa infraestructura física tiene un SLA, es decir, tiene un level agreement, tiene un agreement de cómo funciona o de qué es lo que se presenta respecto a esa tecnología. Y en Azure es exactamente igual, que significa que dice que dependiendo de la arquitectura que uno trabaje o dependiendo del tipo de servicio que uno agregue, bien, bueno, Microsoft va a entender o va a entregar determinado nivel de servicio acorde a eso. Caso más clásico, por ejemplo, los discos de una máquina virtual. Hoy cuando uno genera una máquina virtual en Azure o está trabajando con una máquina virtual,
uno puede elegir si quiere que los discos de esa máquina, es decir, donde se guarda la información, sean de los típicos discos mecánicos, de plato mecánico, los HDD que conocemos, o que sean los discos de estado sólido, que serían los Premium SSD, ¿bien? De Solid State Disk. Y uno diría, bueno, pero acá la diferencia es el performance y que los SSD andan más rápido, pero a su vez los SSD son más caros. Pero no es solamente eso. También hay un SLA que dice que la resiliencia de esos discos, los discos premium, los SSD, es mayor que la resiliencia de los discos HDD. Entonces no es solamente pensar en el performance y en el precio, sino también en esa resiliencia que ante el caso, lo cual es de baja probabilidad, pero ante el caso que algo le suceda a una región completa de Azure, es decir, que algo le pasa a los data centers que están en alguna de las regiones del mundo, bueno, cómo Microsoft va a resolver esa situación a nivel de infraestructura. Por eso es interesante también leer los SLAs y considerarlos a la hora de armar una estrategia en la nube. Bien, entonces por ahí quizás se están enterando de muchos de estos elementos y dicen, uy, pero yo pensé que trabajar en la nube era simplemente agrego la máquina que quiero y después Microsoft se hace cargo de todo el resto. Y la respuesta oficial es sí, en esencia es eso. Uno busca el servicio y Microsoft se hace cargo de que ese servicio funcione correctamente. Obviamente la configuración es responsabilidad del usuario o del cliente, ¿bien? Sin embargo, hay una regla muy importante que se llama responsabilidad compartida. Y esta responsabilidad compartida lo que dice es que si bien Microsoft se va a hacer cargo de todo lo que es la infraestructura, se va a hacer cargo de que los servicios sean resilientes y estén replicados en distintos lugares, todo lo que sea acceso a datos, acceso a información, identidades, va a ser responsabilidad del cliente final, es responsabilidad del usuario. Entonces, ¿por qué les mostraba el compliance? ¿Por qué mostraba los SLAs? ¿Por qué mostraba las regiones? Porque bajo este concepto de responsabilidad compartida, esos tres elementos previos que mostré, que no tienen nada que ver todavía con lo técnico, son muy importantes para definir la estrategia de seguridad, de resiliencia, de compliance. Entonces, esto es algo que muchas veces uno no toma en consideración cuando se dedica puramente a lo técnico, porque le interesa simplemente que la máquina funcione, pero dentro de una estrategia de business continuity, es decir, que ya vea el panorama entero de la situación, sí es importante validarlo para después entender qué es lo que técnicamente uno va a elegir. Entonces acá es donde justamente trabajamos muy bien de la mano con los colegas de Celeren, que es en no solamente ir y ofrecer un sistema de SAP en la nube o tener una máquina virtual en la nube, sino que se ofrezca una solución que contemple todos estos elementos para que las decisiones que se vayan a tomar a continuación, o mejor dicho, el crecimiento que se quiera tener a corto, mediano y largo plazo, tenga sentido y no eso después quede en un cuello de botella que implique un arreglo económico que no se había considerado o planteado en un primer momento. Entonces es súper interesante mostrar estos elementos como un principal para que lo que vayamos a ver ahora a continuación vean que no es solamente un servicio, sino que va respaldado por todas estas otras decisiones que podríamos haber tomado previamente acorde a la información que tenemos disponible. Bien, entonces, si entramos ahora sí ya un poco más bajamos un poco más a tierra lo que venimos hablando, bueno, me dijiste que Azure tiene un montón, tiene una plétora de servicios disponibles para poder converger a determinados resultados. Y parte de esos servicios hoy que más se tienden a utilizar, que son tendencia en el mercado, son los servicios de contingencia. Contingencia llamándose a tener un backup o tener un disaster recovery. Bien, lo que pueden ver en pantalla es básicamente cuáles son los nombres de los servicios en Azure. Bien, Azure Backup, como lo dice el nombre, es para hacer backup. Y Azure Site Recovery se utiliza para lo que es disaster recovery. Bien, es decir, que son dos estrategias para poder hacer resguardo de datos, pero generalmente utilizadas para diferentes situaciones. Y aquí quizá la primera pregunta que sale es, bueno, ¿y cuál es la diferencia y para qué utilizaría cada una de ellas? Bueno, rápidamente, como se puede ver aquí en pantalla, generalmente Azure Backup se utiliza para resguardo de máquinas virtuales, resguardo de archivos y carpetas, resguardo de servidores físicos, lo que generalmente conocemos hoy
como nuestras cargas de trabajo más utilizadas. También podemos hacer backup de bases de datos, se puede hacer backup de aplicaciones en particular que definan ciertos criterios de uso, y eso ya es para meterse un poquito más en la documentación. En pocas palabras, el típico backup que conocemos. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de backup, no solamente hablamos de guardar datos, también hablamos de, bueno, ¿cómo los voy a recuperar? Entonces acá es donde entra acá es donde entra Site Recovery e ingresan diferentes tipos de soluciones o por qué elegimos una u otra. Ejemplo, tengo hoy un backup de un servidor físico o de un servidor virtual, ¿sí? Y quiero un sistema, o tengo mi servidor físico, mi servidor virtual, y quiero un sistema que me permita no solamente resguardar los datos, sino recuperarlos bien con muy poco tiempo de espera, con muy poco tiempo en el cual yo tenga que ir a tener mis datos disponibilizados. Entonces, Azure Backup hoy en día hace un backup cada 24 horas. O sea, el servicio está definido para poder hacer un backup cada 24 horas en sistemas virtuales y se puede hacer hasta 3 veces diario en sistemas locales. ¿Sí? Eso es Azure Backup. Sin embargo, Azure Site Recovery hace copias, bien, hace backups, por así decirlo, pero se llaman réplicas, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Entonces, imagínense que recuperar una copia de un servidor con Azure Backup me va a traer probablemente una copia de las últimas 24 horas. Bien, mientras que recuperar una copia hecha con Site Recovery me va a traer aparejado una copia de los últimos 15 minutos o de los últimos 10 minutos desde que se hizo. Entonces, acá podemos revisar justamente de cuáles son las ventajas, bien, de poder utilizar un sistema contra otro. Es decir, Site Recovery me permite tener recuperaciones de réplicas que son mucho más cortas en tiempo de lo que hoy un Azure Backup me permitiría. Pero bueno, eso es hablando desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista comercial, Azure Backup es mucho más barato que Site Recovery, como vamos a ver ahora en los siguientes slides en un pequeño ejemplo. Sin embargo, no quería pasar de este slide sin antes comentarles que dependiendo también de cuál es el contexto de la situación, uno u otro de los sistemas puede resolverlo sin necesidad de tener que trabajar con otra herramienta distinta. Por ejemplo, hoy hay casos donde uno quiere migrar servidores físicos a la nube y hoy lo podrían hacer con la herramienta de Site Recovery. ¿De qué manera? Hoy uno podría con Azure Site Recovery hacer una réplica de un servidor físico y esa réplica recuperarla como máquina virtual en la nube. Entonces esto es súper interesante porque no es solamente un escenario de disaster recovery, sino que también abre el escenario de migración, aunque parezca algo completamente no armado para eso, aunque no haya sido quizá el contexto original de la herramienta. Pero es algo en lo cual hoy se tiende a utilizar y sirve súper, súper bien. Entonces esto es algo muy bueno para que después cuando vayan revisando distintas herramientas vean que muchas de ellas tienen quizá un doble sentido. Y bueno, Site Recovery es muy utilizada también para hacer migraciones a la nube, si bien hay herramientas después particulares para ello. Pero lo que quería mostrarles es que, como pueden ver, si yo había dicho, bueno, quiero hacer backups, ¿qué elijo? Azure Backup o Site Recovery, con los dos puedo hacer lo mismo. Vean acá a continuación un ejemplo de estimación, y esto es solamente un ejemplo, no vamos a hacer hincapié demasiado, pero es para que vean, un ejemplo de cuando uno estima cuánto es lo que va a gastar en nube, cuánto es lo que saldría o cuánto es lo que estimaríamos económicamente para hacer un backup de una VM que tenga un disco duro de 128 gigas de información, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que lo que tenemos en pantalla son fragmentos de la calculadora de Azure, que es lo que utilizamos justamente cuando hacemos las llamadas con potenciales prospectos y validar que no es solamente qué es lo que se necesita, sino también cómo es lo que eso implicaría a nivel económico en nube. Y pueden ver que hoy Azure Backup permite hacer, si ven en la zona de la izquierda, backups de no solamente máquinas virtuales, sino también de servidores y clientes físicos, es decir, que se pueden hacer backups de archivos y carpetas. Se puede hacer backup de SQL Server que estén en máquinas virtuales. Esto es bueno porque permite granularizar también lo que sería la recuperación de esas bases de datos. Hoy se puede hacer también backup de SAP HANA en máquinas virtuales.
Bien, e inclusive si uno tiene un sistema de file share, como lo que se dice ahí, archivos de Azure, también se podría hacer backup. Y a la derecha lo que ven es entonces el cálculo hecho para hacer un backup de una máquina que tiene un disco de 128 gigas con una copia, con una directiva de copias de 30 días. Esto significa que se va a tener, como habíamos dicho en Azure Backup, una copia diaria, es decir, una copia cada 24 horas, ¿sí? Con una retención a 30 días. Eso quiere decir que tendríamos 30 puntos de recuperación. Al día número 31 se solaparía la copia del día 1. O sea que siempre tendríamos 30 copias. Y como pueden ver, hay un costo estimado de aproximadamente unos $15, $16 si lo vemos muy, muy al ras, ¿sí? Abajo en el slide al final siempre dejo un enlace para que puedan ir a revisar un poquito más sobre esto, pero es para que tengan un concepto rápido del costo del servicio de backup. Bien, recuerden, copias cada 24 horas y la recuperación en el momento que yo desee dentro de esos 30 días de la política que definí. ¿Puedo tener políticas más grandes? Obviamente que sí. Mientras más grande sea la política de retención, más almacenamiento va a ocupar y también es lo que va a cobrar el servicio. Lo que ven a continuación es el mismo cálculo, pero esta vez para la misma situación, pero con Disaster Recovery. Bien, recuerden que yo les había dicho que Disaster Recovery, en vez de hacer copias cada 24 horas, hace copias cada 15 minutos, cada 10 minutos o de forma prácticamente instantánea cuando el sistema de origen lo permite, ¿sí? Pero como pueden ver, a nivel de estimación de costos, es distinto en el sentido de que se necesitan más cantidad de sistemas internos para que funcione correctamente. Entonces, lo que estamos viendo acá es una estimación rápida de cuánto sale el orquestador de la réplica, que ahí podemos verlo arriba a la izquierda. Podemos ver cuánto sale guardar esa información en los discos, es decir, tenemos lo que sería a la derecha en la zona superior la réplica del cobro de esos discos. Bien, y en la zona inferior tenemos lo que sería el costo de ancho de banda, que es el costo de recuperar los datos cuando queramos hacer una recuperación de la réplica. Y también el costo de una VPN, que sería el costo del túnel que requerimos técnicamente para poder hacer que funcione, ¿sí? Entonces, parecerá que son demasiados datos y uno dirá, bueno, ¿y realmente tengo que aprender a hacer todo esto para poder estimar correctamente el servicio? Bueno, ciertamente imagínense que en Azure todos los servicios que existen tienen su propia forma en este caso, contabilizar el uso y por lo tanto costearse, que es lo que va a llegar después como factura a fin de mes. Entonces, gran parte del trabajo que hacemos con Celeren es ayudar a armar estas estimaciones para que cuando después se utilice, cuando esto vaya a producción, sea que se cobre lo que se ha estimado o lo más cercano. Recuerden que esto es pago por uso, ¿sí? Entonces es como la luz de la casa es la luz de tu casa, como decimos aquí en Argentina. Entonces yo dejo prendido la luz en mi casa, me va a llegar una factura de luz. Ahora, si yo dejo prendida la luz de mi casa y me voy de vacaciones, también me va a llegar una factura de luz a fin de mes, esté o no esté utilizando mi departamento. Entonces, es muy importante entender que estas estimaciones se arman acorde también al uso que se le van a dar a los servicios. Por eso hay tantos valores acá para modificar y tantas opciones para elegir también. Por eso es muy importante cuando uno trabaja en nube, entender correctamente cada uno de estos servicios, no solamente técnicamente cómo se los va cómo van a funcionar, sino también cómo se los va a estimar. Entonces, esto es una buena visual de cómo hoy uno responde a la típica pregunta, ¿cómo me protejo ante el caso de un corte de luz, ante una falla crítica en un servidor físico o virtual? Como pueden ver, mostramos dos opciones, una que es backup y una que es disaster recovery, una que siendo backup muy sencillo, copias 24 horas, estamos hablando a partir de unos $15 para esta situación en particular, mientras que un disaster recovery me muestra una plétora de opciones mucho más avanzadas, con una mejor capacidad de respuesta, pero que también a nivel de pricing, es decir, a nivel económico, tiene su nivel, es decir, que también tiene su costo. Entonces es un balance entre la criticidad de mi negocio y el sistema que quiero. Bien, en pocas palabras, ambos sirven para guardar y recuperar información, ¿sí? Ahora, para poder, estos son sistemas que son
sirven para tenerlos ya sea juntos o separados. Si se pueden tener juntos, siempre es una buena idea. Y sirven más que nada para poder tener una resolución ante un problema, ante una falla. Es decir, esto es un sistema que nosotros generamos para después poder recuperar. ¿Bien? Es decir, que estamos siendo reactivos. Estamos esperando que suceda el problema para después ir y recuperarlo. Lo que quiero mostrarles a continuación son herramientas que vienen en nube, que vienen en Azure, que es más que nada, si bien ya están consideradas dentro del costo de varios de estos servicios, quiero mostrarles que sirven para ser reactivos, es decir, no tener que esperar que falle el sistema, sino que poder ir a empezar a monitorear y revisar qué es lo que está sucediendo para adelantarse a esos potenciales fallos y poder tener una estrategia, en este caso, no solamente de contingencia, sino también de seguridad. Entonces, lo que están viendo aquí a continuación muy rápidamente es lo que se llaman insights, o lo que sería el monitoreo de hoy un servidor físico, de un servidor virtual, perdón, que también podría ser un web service, podría ser cualquier otro tipo de servicio. Y esto es interesante verlo porque ya viene disponibilizado en gran parte de los servicios de Azure, ¿sí? Y estos monitoreos después se pueden convertir en lo que se llaman paneles, y en que estos paneles se pueden ir editando y se pueden ir modificando dependiendo de lo que cada uno quiera revisar. Entonces, esto es muy interesante para ya empezar a armar un sistema de monitoreo dentro del propio Azure. Es más, si para algunos de ustedes están utilizando Azure y no tienen armados paneles, siempre es una buena recomendación hacerlo, porque esto gráficamente, mínimamente, uno puede ver el comportamiento, puede entender si hay una línea. Vean, por ejemplo, en el gráfico que se encuentra en la zona inferior izquierda, hay un pico de uso de la red. Entonces, algo sucedió en ese intervalo de tiempo. Y esto puede ayudarles específicamente a entender qué es lo que está sucediendo o si hay un comportamiento anómalo en una primera instancia. Lo que están viendo aquí a continuación es no solamente la posibilidad de monitorear físicamente, virtualmente lo que le sucede a los componentes de esa máquina virtual, sino monitorear lo que sería el acceso o las acciones que toman los usuarios que entran en la plataforma de Azure. Si no lo conocían, todos los servicios en Azure, en el portal, tienen algo que se llama registro de actividad, que es lo que está marcado acá en rojo. Y este registro de actividad muestra todo lo que ha sucedido. En este caso estamos hablando de una máquina virtual, pero podría ser a nivel de suscripción o a nivel de un servicio en particular, y muestra qué es lo que sucedió y quién lo hizo y a qué hora lo hizo. Entonces esto es muy interesante para poder revisar, por ejemplo, si una máquina se apagó o se detectó que alguien ingresó, por ejemplo, a algún servicio en particular, o qué usuario fue, o cuando se quiere hacer clásicamente hoy una auditoría para entender quién está accediendo a la máquina, quién está utilizando tal servicio. Bueno, el registro de actividad sirve para eso. Entonces esto es muy, muy rápido para poder entender que hay muchas herramientas que vienen definidas en la nube, en este caso en Azure, para poder monitorear y para poder entender qué es lo que está sucediendo con cada uno de esos servicios, independientemente de la parte técnica, ¿sí? Entonces uno se estará preguntando acá, como para ir cerrando un poco y complementando lo que venimos hablando, es, bueno, perfecto, tengo un escenario de contingencia, sé que puedo, ante cualquier problema, supongamos que viene el usuario justamente de Yesurón y borra la máquina, ya sea porque lo quiso hacer o porque fue algo maligno, o fue justamente un ataque un ataque de denegación de servicio o un ataque de robo de identidad y alguien entró con mis credenciales. Bien, bueno, con mi backup o con mi disaster recovery puedo recuperar, no hay ningún problema. Pero eso es ser reactivo y tengo tiempo de pérdida ahí, porque es el tiempo que tarda en volver a ponerme productivo. Hay herramientas que lo que permiten hacer es adelantarse, es decir, ser proactivo, bien, y ya empezar a definir ciertas métricas o ciertas políticas de seguridad que van a detectar que suceden comportamientos extraños o que van a detectar que hay consumo o que hay usabilidad que no debería ser como la línea base de seguridad lo dispone, y lo va a poder prevenir en cierta forma. Uno de estos sistemas es el Azure Security Center, que ahora
se ha redefinido en lo que se llama Azure Defender. Lo van a poder encontrar entonces como Azure Defender, probablemente si lo buscan, ¿sí? Y lo que hace esto es que no solamente monitorea todo lo que está sucediendo en una suscripción de Azure, sino que también entrega lo que serían recomendaciones para poder fortalecer lo que se llama la postura de seguridad, es decir, toda la línea de una línea base de seguridad que uno quiera seguir, bueno, con Security Center, el monitoreo que propone y las recomendaciones permiten armarlo. Bien, y todo esto de forma integrada para los servicios de Azure y también, si uno desea, configurar los agentes de Azure Defender para servidores locales. Es decir, que si ustedes tienen también servidores físicos con Windows Server, podrían configurar Azure Defender para que dentro de la misma consola muestre también recomendaciones sobre sus servidores físicos, además de los virtuales. Y como un dato de color, bien, para comentarles, siempre es interesante saber que Security Center, en este caso, viene configurado en todas las suscripciones de Azure, es decir, que si ustedes están utilizando hoy Azure o lo van a utilizar, siempre van a tener Security Center, pero en su formato free tier, que lo que entrega más que nada son recomendaciones, assessments y políticas de seguridad básicas. Cuando uno quiere utilizar lo que sería ya recolección de eventos a un nivel más avanzado, quiere, por ejemplo, tener monitoreo para trabajar con lo que sería especificaciones que pueden llegar a ser, por ejemplo, casos de uso no habituales. Bien, lo que estamos hablando de monitoreo, que bueno, está sucediendo, se está detectando que hay algo no habitual respecto al uso de algunos componentes, o inclusive tener, por ejemplo, lo que sería un Advanced Threat Protection, que es como tener prácticamente un anti-ransomware. Bueno, se puede poner la versión estándar del Security Center, que es una versión que tiene costo, más o menos como para que tengan en cuenta aproximadamente unos $15 por nodo, que sería por máquina virtual. Y eso permite entonces tener no solamente el monitoreo, sino tener funcionalidades más avanzadas de seguridad que impliquen a todos los elementos de la suscripción de Azure. Uno de ellos, que es súper interesante, es uno que se llama, les estoy mostrando acá lo que se puede ver, primero les muestro lo que se ve a nivel de monitoreo. Bien, vean que aquí ya no es solamente lo que decíamos de Daniel Yesurón entró y apagó la máquina, sino que también esto puede detectar si ese comportamiento es por parte quizá de un virus o de un ransomware o de, por ejemplo, un cryptominer que haya por ahí. Entonces todo esto recomienda y puede parar los detalles, los potenciales ataques. Bien, esto es parte del monitoreo que se puede ver. Y lo que sí quería mostrarles es una herramienta que es bastante útil, bien, por ahí poco conocida, pero bastante útil para quienes utilizan este sistema, que se llama Just in Time. Y el caso funciona de la siguiente manera. Imagínense que uno tiene máquinas virtuales, bien, en la suscripción de Azure. Y esa máquina virtual, para poder acceder, se necesita bajar el archivo de Remote Desktop y se entra con un usuario y una contraseña. Y hasta ahí perfecto, uno entra con usuario y contraseña. ¿Qué pasa si ese archivo de Remote Desktop, por alguna razón, queda o alguien viene un atacante y se lo roba y además tiene las credenciales de su usuario? Bueno, ese atacante podría entrar a la máquina virtual y hacer, bueno, desastres, como lo dice la palabra. Lo que permite hacer este elemento es que cuando uno lo conecta, permite generar lo que sería una política en la cual se habilitan solamente los puertos de la máquina que uno determine, se habilita solamente, por ejemplo, para una determinada dirección IP o para un bloque de direcciones IP, y se valida también con una determinada cantidad de horas. Entonces, cuando yo habilito el sistema, por ejemplo, puedo decir, bueno, viene mi desarrollador y necesita entrar a la máquina virtual, yo puedo decir, bueno, voy a habilitar la IP del desarrollador, la dirección IP, para que pueda conectarse a través del puerto 3389, o si es un administrador o si es una persona que trabaja directamente de desarrollo, quizá solamente necesita los puertos para desarrollo, y le voy a habilitar el acceso durante 3 horas, 5 horas, 7 horas. Entonces, pasadas esas 3, 5, 7 horas, lo que yo disponga, automáticamente se cierra la conexión. Entonces, esto es muy interesante para aquellos escenarios donde tengo la máquina virtual, tengo un sistema trabajando, pero defino específicamente quién, cuándo y cómo va a poder acceder a esa máquina administrativamente. Bien.
Entonces es muy interesante ver cómo lo que es Azure Defender, en este caso les estoy mostrando lo mismo que hice para poder hacer el escenario de Backup Disaster Recovery. Esto es lo mismo, pero con el pricing level para defender diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, servidores, acá como les comentaba, son casi unos $15. También se pueden proteger App Services, que es donde uno puede tener APIs, puede tener Web Services, puede tener inteligencia, todo lo que son escenarios de inteligencia artificial o lo que puede llegar a ser desarrollos, serían App Services. También se pueden proteger bases de datos de SQL, como pueden ver abajo, lo que es MySQL y PostgreSQL está todavía en preview, por lo tanto es gratuito, o sea que uno los puede proteger por ahora sin ningún costo. Y también almacenamiento. Si uno está utilizando la nube simplemente para guardar datos y quiere que esos datos estén protegidos bajo Defender, bajo Azure Defender, acá muestro cuánto es lo que cobraría este sistema y vean que lo cobra por transacciones más que por cantidad de datos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos componen parte de lo que uno después estima a la hora de definir el escenario. En mayor o menor medida se pueden configurar estas herramientas y no quiere decir que todo esto tenga que estar, siempre es lo ideal. En un mundo ideal tendríamos todos los sistemas habilitados y sería súper seguro y agradable también para cualquiera que lo esté administrando. Pero bueno, va de la mano del costo económico que implica tener cada uno de estos elementos en línea. Y como esto es pago por consumo, lo bueno es que uno puede definir granularmente si quiere tener todos estos elementos para una suscripción, para algunos elementos en particular. Quiero solamente las máquinas virtuales, pero no las bases de datos o viceversa. Y se puede ir trabajando de esta forma. Entonces, solamente como para hacer una conclusión de todo lo que estuvimos hablando durante este periodo es, bueno, entendemos que siempre pueden suceder potenciales amenazas que puedan ser amenazas automatizadas, como lo que podría ser un virus, un antivirus, perdón, un virus, un ransomware, un cryptominer. Todas son amenazas que pueden y que son latentes. Y considerando lo que es lo que es la responsabilidad compartida, ese concepto, siempre hay que tener en cuenta que, bueno, Microsoft me va a entregar resiliencia a nivel de hardware, pero la resiliencia a nivel de datos es mi responsabilidad. Entonces, cuando hablemos de estos escenarios donde tengo la posibilidad de perder información o la posibilidad de ser atacado, siempre hay que pensar, o por lo menos lo que intentamos dejar en claro sobre esta charla, es que hay un antes, un durante y un después. Ese antes puede ser lo que estamos hablando de Azure Defender, lo que puede ser el Security Center, porque nos estamos previniendo, estamos armando una política de seguridad. Y el durante y el después pueden ser herramientas de contingencia como Azure Backup, Azure Disaster Recovery, lo que sería Azure Monitor para hacer toda la parte de insights que les comentaba. Y de esa manera entonces tener una visual sobre todo el ciclo de vida sobre el cual podamos estar informados. Me gustaría saber si hay alguna consulta para poder ir respondiendo. Dani, yo había recopilado algunas preguntas que son usuales en los clientes. Sí. A ver, la primera dice, para tener una estrategia sólida de recuperación y backups, ¿cuál recomendarías si es que se puede hacer ¿no? Un disaster recovery o un backup? ¿Cómo manejarías, digamos, cuál sería la forma más óptima de manejar ambas estrategias? Es una muy buena pregunta y lo voy a contestar de una forma genérica, dado que muchas veces se necesita entender el contexto de la situación. Hay veces que uno puede empezar a contestar esta pregunta entendiendo cuál es el presupuesto que tiene a disposición, ¿bien? Porque en cierta forma, como había mostrado hace unos minutos, todos los servicios de Azure tienen sus propios costos y las estimaciones dependen también del presupuesto que uno puede llegar a poner sobre la mesa. Pero si yo tuviera que poner hoy en consideración si elegir uno u otro, lo primero que me preguntaría es ¿qué tanto conozco mi sistema o mi infraestructura para entender granularmente a quién le correspondería tener un backup y a quién le correspondería tener un disaster recovery? Caso de ejemplo, hoy en un sistema supongamos con SAP en Azure,
lo más crítico de ese sistema serían las bases de datos, que es donde está la información más rica de mi empresa. Entonces, si tuviera que realmente tener una contingencia para ese caso, y yo pondría un disaster recovery sobre la base de datos, dado que tendría copias cada muy poquito tiempo y recuperaciones muy rápidas, ¿sí? Y sobre quizá el sistema de archivos, que es un sistema que puede hacer que cambie poco en el tiempo, bueno, ahí pondría backup porque no me molesta tener 24 horas quizá de pérdida de datos a la hora de ir a recuperarlos y tampoco me molestaría tardar un poco más en recuperar esos datos. Entonces, hoy una estrategia, la estrategia ideal es tener una mezcla de ambos sistemas, entendiendo la criticidad de los datos que tienen en cada uno de esos sistemas para entender cuál de estas soluciones acopla mejor a cada uno de ellos. Buenísimo, gracias Dani. Tengo otra pregunta y dice, ¿cuáles son los mecanismos que nos ofrece Azure como para mover grandes volúmenes de datos hacia los data centers de Azure, ¿no? Teniendo en cuenta que mi base de datos puede ser muy grande? Es una buena pregunta y ahí hay que tener en consideración algunas, no me gusta mucho la palabra, pero serían limitantes, por así decirlo. Hoy Azure posee ciertos sistemas que permiten hacer movimientos de gran capacidad o de alta cantidad de datos, conocidos generalmente como Databox, si no me equivoco. Lamentablemente muchos de esos sistemas no están disponibles todavía en Latinoamérica, ¿sí? Por lo tanto es prácticamente un no decir poder utilizarlos. Sin embargo, hay estrategias hoy que se pueden utilizar para poder enviar diferentes cantidades de datos, como por ejemplo utilizar lo que se llamaría el sistema de AZCopy o Azure Storage Explorer. Muchas veces depende también de la infraestructura que uno tiene, es decir, del ancho de banda que va a tener para poder hacer la subida y la descarga, para ver si el cuello de botella es más que nada esa velocidad de transferencia, por lo cual también se podría utilizar quizá algún sistema de Express Route, que Azure Express Route sería como poner una línea de conexión directa a los data centers de Azure y eso mejora la velocidad de transferencia enormemente. Pero bueno, depende muchas veces de la estrategia, de qué archivo, de qué tipo de archivo, si viene o no fraccionado, de cuánto tiempo se requiere para que pueda subir, es cuáles de estos sistemas se puede utilizar. Pero nuevamente, hoy depende muchas veces del contexto y las herramientas a disposición, bueno, varían acorde a esa necesidad. Bien, gracias Dani. Y una última pregunta, y aquí, ¿cómo compararías o cómo elegirías entre las herramientas de seguridad, en concreto Azure Defender, versus otras soluciones de terceros como un Sophos, Checkpoint, algunos de los cuales tienen partnerships con Microsoft sobre Azure, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y me gustaría ver si para contestar, si me lo permiten, quiero ver si puedo compartir, pero esta vez mi escritorio, porque algo que quería mostrarles rápidamente es que vamos a ver si, permítanme, hay algunas herramientas en Azure que lo que permiten es complementar productos de terceros con los propios productos de Microsoft, ¿sí? Ahí creo que, si no me equivoco, deben estar viendo mi escritorio, ¿sí? Y uno de esos productos se llama Azure Sentinel. Bien, yo les estuve hablando recién de Azure Security Center, de Azure Defender, ¿sí? Por así decirlo. Pero hay un producto también de seguridad, porque hay varios productos de seguridad, que se llama Azure Sentinel. Y lo que tiene de bueno este Azure Sentinel es que se complementa con lo que había hablado recién de Azure Defender, en el sentido de que Azure Sentinel permite conectarse contra, por ejemplo, productos de terceros. Entonces, si hoy uno está trabajando supongamos, con diferentes elementos o productos de terceros de seguridad, con Cisco, Checkpoint, F5, bueno, acá hay una lista de diferentes conectores que hay de herramientas de terceros. Esto se podría conectar contra la propia suscripción de Azure, y este sistema de Sentinel, como lo dice Centinela,
se encarga de centralizar lo que serían los logs que estarían sucediendo en esas herramientas de terceros y responder bien sobre potenciales incidentes que uno también configure bien para poder tenerlos de una forma centralizada. Si bien aquí, por ejemplo, si yo estoy buscando, vean que no es, creo que no está Sophos en la lista. Bueno, sí está Sophos, vean, está en versión preliminar. Esto es súper bueno, es algo que me encanta porque me voy encontrando con cosas nuevas constantemente. Pueden ver que vean que está el conector de Sophos XG, por lo cual hoy se puede tener tranquilamente una estrategia de mezcla de productos y centralizar la funcionalidad dentro del propio Azure. Vean que uno podría tener conectores también, inclusive con AWS, si tiene algo con multinube. Bien. Podría tener también el conector del propio Office 365, esto que podríamos tomar a nivel de seguridad todo lo que llegue de Office 365 y que lo detecte este Azure Sentinel. Y después poder tener, como les comentaba recién, aquí mediante los cuadernos de estrategia, respuestas, que esto es algo interesante, que es decir, responder. Por ejemplo, estoy detectando que hay un ataque de fuerza bruta, no lo voy a hacer ahora, pero no lo tengo, pero por ejemplo, estoy detectando que me están intentando hacer fuerza bruta para acceder a mi tenant, ¿sí? Con mi usuario y mi contraseña. Bueno, esto lo podría detectar el propio Sentinel a través de alguno de los productos de terceros, bien, que esté monitoreando. Y se podría generar un cuaderno de estrategias que lo que diga es, bueno, ¿cómo voy a responder? Voy a enviarle un mail al administrador, le voy a enviar un mensaje a Microsoft Teams para que esté enterado y voy a parar o voy a poner reforzar el doble factor de autenticación en la cuenta para que nadie pueda ingresar. Entonces, este sistema de Sentinel es súper interesante para no solamente tomar lo que se está monitoreando en Security Center, sino también responder. Y como les había comentado antes, tiene conectores de terceros para poder trabajar. Ahora bien, solamente como para cerrar un poco la idea, esto no quiere decir que únicamente con Sentinel se resuelve el problema. Si uno quiere o hoy está trabajando con Sophos o está trabajando con cualquiera de los otros sistemas de seguridad que también se conectan con nube, son completamente factibles. Yo creo que ahí la gran decisión que yo tomaría respecto a uno u otro camino es más que nada la experiencia de usuario y también que quien esté administrando tenga conocimiento sobre la herramienta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que por ahí sea mucho más agradable entrar a trabajar Sentinel con Sophos, dado que ya conozco Sophos correctamente, entonces se hace mucho más ameno el estar ingresando a trabajar en una plataforma distinta. Así que yo creo que eso simplemente más que nada es una cuestión un poco también personal, pero considerando que todo esto se puede centralizar en un solo punto de acción, tanto para monitoreo como para respuesta, es una muy buena opción jugar con Azure Sentinel si lo desean. Excelente, excelente, gracias Dani. Bueno amigos, estamos ya en la hora límite, ya sería hora de cerrar. Lo que quisiéramos es más bien tener una conversación más extendida sobre la casuística de cada uno, hablar sobre seguridad, hablar sobre respaldos y recuperación, hablar sobre recuperación de desastres. Vamos a estarles compartiendo la grabación del evento, naturalmente colocándonos a su disposición para ver o analizar en más detalle el caso de negocio que ustedes pueden tener, ¿no? Nuevamente, por ser respetuosos al tiempo de todos, quiero agradecerles la atención, el tiempo que nos han brindado esta mañana. Esperamos que haya sido productiva el webinar y esperamos saber de ustedes muy pronto. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido muy buena, muy explicativa. Y bueno, esperamos igualmente tenerte en otra oportunidad. Gracias, Alberto. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, que tengan muy buen día. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego.